Bien, ahí está. Ahí estamos, ahora sí. Bien, les decía, esto del concepto de grupo quiero que lo retomen un poquito, pero bien generalizado, por el hecho de que la familia en sí es un grupo y es de hecho el primer grupo con el que un sujeto va a estar vinculándose. Es el primer grupo social con el que uno se vincula, que es el momento de nacer. Muy general esto de retomar lo que es el concepto de grupo según Pichon Rivière, porque después también Pichon Rivière tiene un concepto de lo que es familia, y las características. ¿Por qué? Porque en la familia se dan también estas mismas características que hacen al grupo. Bueno, Pichon Rivière dice que el grupo es un conjunto restringido de personas que están ligadas, un conjunto restringido, un número limitado de personas, generalmente una familia tipo que son de 3 o 4 personas, eh, por constantes de tiempo y espacio, bueno, están en un momento y un lugar determinados, articulados por su justa representación interna, están relacionados a través de, en este caso, la familia por lo general, y cuando veamos el tema del concepto de familia, para entender por qué lo digo así, por lo general, el vínculo es sanguíneo. Sí. Bien. Tarea es una finalidad explícita o implícita que realiza el grupo. Bueno, básicamente es lo que es toda la parte del cuidado, el cuidado de la crianza, principalmente la protección de sus miembros. Los roles, en la familia siempre hay roles. Está papá, mamá, puede estar la abuela, el tío, la tía. Siempre se le da un rol fundamental a esa persona que hace parte de la familia. Y las prácticas y necesidades que tienen que ver con las acciones que se llevan a cabo para cumplir con la finalidad del grupo. En este caso de la familia, que es primordialmente la protección y la crianza. Bien. ¿Qué dice Pichon Rivière con respecto a la familia? Pichon Rivière dice que es el primer grupo de pertenencia de un sujeto. ¿Qué significa esto? Es el primer grupo con el que una persona va a estar conviviendo. La familia siempre es el primer grupo en el que va a estar, con el que se va a relacionar alguien, desde bebés hasta básicamente su muerte. No necesariamente la familia va a estar únicamente contemplado en lo que es la familia tradicional, dígase mamá, papá, hijos, sino que también se puede extender o se puede dar de otras formas. A ver, la familia, hay muchos tipos de familia, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Generalmente las clases de SUGE esto lo suelen recalcar bastante, que hay muchos tipos de familia y no se encasilla únicamente en lo que es la familia tradicional tipo. Donde se internalizan los vínculos, roles y pautas que estructuran la personalidad y la conducta. Es el núcleo básico de socialización. Vamos a traducirlo al criollo. Se internalizan los vínculos, tiene que ver con esto de la manera en la que uno va aprendiendo a vincularse con otras personas, es decir, va aprendiendo a cómo comportarse, cómo entender ciertas normas, va empezando a interiorizar todo lo que son las normas sociales y de convivencia. Que estructuran la personalidad y la conducta también hace parte de esto de que la forma en la que uno se va desarrollando en la familia, la forma en la que uno va siendo criado, que le van enseñando y va entendiendo y va internalizando normas de conducta, pautas y formas de relacionarse con otros, es lo que hace después
a la personalidad y la forma en la que uno se comporta por fuera de ese primer grupo interno con el que convive, que es la familia. Mica, Sí. digamos a nivel histórico. Bueno, ahí entramos en lo que dice Ana Quiroga sobre la familia. Ana Quiroga lo que hace es dividir la forma en la que se entiende la familia en 3 niveles. El primero es el histórico antropológico. A ver, Ana Quiroga, ¿qué hace? Define a la familia como una institución social e histórica. ¿Qué significa esto? ¿Por qué una institución? Ustedes en SEA, por ejemplo, vieron lo que es, con Menéndez, vieron lo que son las instituciones, que son estas imposiciones o estas ideas que se dan o estas estructuras sociales que se dan que hacen a la forma en la que algo se entiende y se transmite. En el caso de la familia, Ana Quiroga lo que dice es que la familia no solamente es un grupo, el primer grupo con el que uno se va a estar vinculando desde el momento en que nacemos, sino que también es una estructura que va evolucionando a nivel social e histórico, porque el concepto de familia no es el mismo en todas las culturas, ni en todas las comunidades o sociedades, ni tampoco es el mismo a lo largo de la historia. Lo que sí dice Ana Quiroga, que eso es importante también en cuanto a esto de la evolución que tiene la familia a nivel socioantropológico, es que transmite lo que son los valores, las normas y las significaciones que tienen que ver con esto de qué entendemos nosotros que está bien o cómo tiene que ser la convivencia en sociedad. Bueno, que esto es lo que yo les decía. Ana Quiroga lo divide así en 3 niveles, que es el nivel histórico-antropológico, que es lo que el nivel histórico-antropológico, lo que estudia de lo que es la familia, es el origen y la evolución de la familia como un concepto. ¿Qué significa esto? Que o sea, la familia se puede entender a un nivel antropológico histórico de una forma hace 100 años y de otra forma, o tiene otra significación, tiene otro concepto, o se entiende de otra forma hoy en la actualidad. No es lo mismo y también fue cambiando para adaptarse a las necesidades que la sociedad fue teniendo. Nivel de significaciones sociales tiene que ver con esto de los valores y las normas, es decir, esto de, vieron que en sí nosotros tenemos leyes que nos dicen que está bien y que está mal, pero también tenemos otros tipos de conductas que no están escritas, como lo pueden estar las leyes, pero que se transmiten. Sí. ¿No me das un ejemplo del antropológico? Bueno, por ejemplo, vamos a hablarlo a nivel histórico, por ejemplo. Hace 60, 50 años atrás, la familia o el concepto de familia que se tenía era el concepto de la familia tradicional, en donde estaban papá y mamá, y papá era el que trabajaba, mamá era la que se quedaba cuidando a los hijos y cuidaba la casa. Papá va a trabajar, trae la plata a la casa, la comida a la mesa, y bueno, los hijos tenían que estudiar. En el caso de los varones, estudiaban y después se dedicaban a trabajar, y en el caso de las hijas, se dedicaban a estudiar hasta donde se le permitía según su estatus social, y después tenían que ayudar en la casa, cuidar de los hermanos menores, después generalmente se casaban jóvenes, 16, 17 años, 18, y ya formaban su propia familia.
Eso es un ejemplo, por ejemplo, a nivel histórico-antropológico. ¿Cómo lo puedes comparar con la familia de hoy en día? Por ejemplo, hoy en día no se considera que la familia es solo la familia tradicional, esto de papá, mamá, hijos, sino que la familia puede estar compuesta por, quizás no están mamá y papá y están los abuelos, quizás no está papá y está mamá, con el hijo, la hija, los hijos. Muchas veces no están ni los abuelos, ni mamá, ni papá, y están los tíos. Hoy existen, o hay dos mamás, o hay dos papás. O sea, hoy por hoy, el concepto de familia es diferente al que había hace 50 años atrás, y se entiende que la familia no es solamente una estructura rígida en donde se cumplen roles rígidos que no cambian, y si cambian, está mal visto. ¿Se entendió? Bien. Bueno, ¿qué nos permiten estos tres niveles? Bueno, el nivel de interacción y salud mental tiene que ver con los vínculos, es decir, la forma en la que a partir de la familia nosotros vamos aprendiendo a vincularnos, a interaccionar, a relacionarnos con otros. Y a nivel de salud mental, porque claramente, como todo lo que tiene que ver con el sujeto como un ente social, como un ser social y un ser de necesidades, cómo nosotros nos relacionamos con los demás, hacen parte también de nuestra salud mental. Esto de la actividad de los tres niveles les sirve a ustedes por si se lo preguntan, porque es importante entender el análisis que hace Ana Quiroga sobre la familia en cuanto a los tres niveles. No, tampoco se la vuelen tanto sobre cómo entenderlo, cómo estudiarlo, no es tan complicado, es saber por qué es importante. Es importante porque hace un análisis integral de la familia, es decir, que entiende la familia desde lo que es el concepto en sí mismo, el concepto tradicional de familia, así como la forma en la que fue evolucionando y la manera en la que la familia es quien determina la forma en la que un sujeto se va a estar relacionando con su entorno. Que a su vez también eso tiene que ver mucho con el tipo de entorno que existe en una comunidad o en una cultura, y de eso también se pueden hacer análisis epidemiológicos sobre todo lo que son los procesos de salud, enfermedad, atención. Son complementarios porque dictan reduccionismos, es decir, no, cuando decimos que evitan reduccionismos, significa que lo que hace entender estos tres niveles es evitar que nosotros nos quedemos con una única idea, con un único concepto, o con un único esquema de lo que es la familia y de cómo se puede dar un entorno familiar, que a nosotros nos haga tener sesgos en cuanto a cómo llevar a cabo después nuestro rol de enfermería. Principalmente es eso. Y ubican a la familia en su historia, cultura y dinámica, que tiene que ver principalmente con esto de cómo el concepto de familia va cambiando a lo largo de la historia, va cambiando según la cultura, y las propias dinámicas también, a partir de esta diferencia histórica y cultural, van cambiando. Bueno, aportes al rol de enfermería, lo que les decía, que entender principalmente a la familia como una institución histórica y cultural nos permite entender o comprender lo que es el contexto familiar. Que entender el contexto familiar de una persona es súper importante porque es lo que a nosotros después nos va a permitir entender cuáles son las posibilidades que tiene un sujeto de atención, cuáles son sus redes de apoyo, cuáles son
las necesidades que tiene en cuanto a lo afectivo, en cuanto a la seguridad. Entender el contexto familiar de una persona a nosotros nos permite poder desarrollar de mejor forma cuál va a ser nuestro rol de enfermería en cuanto a los cuidados que vamos a brindar a un sujeto. Bueno, lo que yo les decía, que identificar el contexto, entender el contexto, también a nosotros nos va a permitir determinar, identificar cuáles son las crisis que hay dentro de la familia, que esto va a influir absolutamente en todo lo demás. No es lo mismo una familia donde, qué sé yo, si el sujeto de atención se encuentra en una internación, se van rotando para hacerle compañía, están atentos a lo que dicen los médicos, acompañan los procesos de rehabilitación y demás, que un sujeto de atención que no tiene familia cercana, o sea, que no está casado, que no tiene hijos, que no tiene familiares cerca, que no viven cerca porque vive solo, o no tiene familiares vivos. No es lo mismo. No es lo mismo tampoco un sujeto de atención que su gente cercana, sus vínculos más cercanos, no son familiares directos, sino quizás amigos con los que quizás vive o que son los que lo acompañan en todo el proceso, porque de nuevo el concepto de familia no es únicamente el concepto de familia tradicional. Entonces, hay muchos tipos de familia y hay muchos contextos diferentes en cuanto a la familia que a nosotros nos van a hacer tener que siempre estudiar cuál va a ser la estrategia para poder llevar a cabo nuestro rol. Bueno, y aporta una intervención integral y holística. Siempre la familia, siempre el sujeto de atención junto con su familia es clave en cuanto a la intervención que se va a hacer con el sujeto de atención, tanto desde lo biológico como desde lo psicosocial. Por eso también es súper importante entenderlo. Hasta acá, familia, ¿va bien? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? No tengan miedo de preguntar, chicos, no muerdo. Y si no pueden abrir el micrófono, pueden escribir acá en el chat. Bueno. Bueno. Como no hay dudas, pasamos a género. Que acá con lo de género después vamos a explicar bien lo que es lo de la doble opresión que habían preguntado antes. Bien. Cuando hablamos de género, estamos hablando principalmente de una construcción social. Suele estar esta idea de que el género está directamente relacionado con lo biológico, y si bien hay una relación biológica, no es algo que esté relacionado de forma directa. ¿Por qué? Al menos en cuanto al género como la identidad, como algo que hace a la identidad. Precisamente por eso, porque el género hace a la identidad y no tiene que ver con realmente con lo que son todo lo que son las cuestiones biológicas o las capacidades biológicas de una persona, de un sujeto. ¿Por qué les digo esto? Porque no es lo mismo y suele haber mucha confusión en cuanto a lo que es el género, lo que es el sexo biológico y lo que es la identidad de género. La identidad de género, el género, sí están relacionados, tienen que ver porque el género es en sí el concepto de género y la identidad de género es la construcción social en sí misma y cómo se expresa el género. Pero volviendo, el género es una construcción social que
lo que hace es determinar los roles, los atributos, las características que va a tener una persona, un sujeto o un grupo de personas según lo determina la sociedad. La sociedad es la que determina cuáles son los roles y atributos según el género. Ahora, existen dos formas de ver estos roles y atributos. La primera tiene que ver, la primera está relacionada con el sexo biológico, que el sexo biológico es lo que determina generalmente cuál es el género que se asigna al nacer. Pero no necesariamente el género asignado al nacer, que es determinado por el sexo biológico, es con el que se identifica un sujeto. El género es un concepto que, ¿por qué decimos que es una construcción social? Porque aparte es un concepto que fue cambiando a lo largo de la historia y que cambia también a través de las diferentes culturas. Es lo mismo que con el concepto de familia. El concepto de género no es el mismo que existe ahora que el que existía hace 40 años atrás, que el que existía hace 200 años atrás. De la misma forma, los atributos, los comportamientos, las características, los roles que se le asignan a un género no son los mismos que se les daban ahora, que los que se daban hace 100 años atrás. Les doy un ejemplo tonto. Por allá de hace 200, 300 años atrás, no menos, incluso. O sea, cuando todavía estaba la monarquía muy instalada en Europa, el color azul era un color asignado a las mujeres, era un color femenino, mientras que el rosa, al provenir, se ha considerado como un derivado del rojo, era asignado a lo masculino. De hecho, ustedes si se fijan y ven pinturas de monarcas o de gente de la realeza de hace no tanto, quizás 200 años atrás, van a ver que de hecho muchas mujeres usaban el azul en sus vestidos, mientras que muchos monarcas o condes, gente de la realeza y de la nobleza en sí usaban el rosa. Después eso se fue cambiando, cambiando el atributo del rosa a algo femenino porque es más suave, es más adorable, digamos, y se le asignó a las nenas lo rosa y a los varones el azul. O Pero, por ejemplo, ¿cómo? las faldas en Escocia, que esas lo usan los hombres. Mientras ¿Cómo? en otros países que las faldas en Escocia. Por Claro, ejemplo, también es un ejemplo también. En Escocia está el tema de la falda escocesa, lo suelen usar los hombres, sí. usan los hombres. También existe, bueno, hay culturas aborígenes donde reconocen, de hecho, no me acuerdo cuál específicamente, pero hay culturas aborígenes que reconocen 5 géneros, desde básicamente que existen estas culturas, y cada género se lo entiende o se lo caracteriza de forma diferente, o claramente en su idioma tiene su propio nombre y demás. Pero por eso, el género es una construcción social que se modifica y que va cambiando a través de la historia, cambia según la comunidad, según la sociedad, según las culturas. No es el mismo concepto que tenemos nosotros que el que tiene el pueblo quechua, por ejemplo. Y no es el mismo concepto de género el que tenemos nosotros que el que tiene otras culturas como la cultura islámica. Eso es bastante, en cuanto a los roles, más que nada. Son cosas que se van cambiando y que de hecho no son las mismas ahora que las que eran antes. Eso es importante tener en cuenta, o sea, saber bien eso, que el género es una construcción social que lo que hace es asignar o determinar características, roles, atributos, comportamientos a, en este caso,
cuando hablamos de género, muchas veces se habla del binarismo de género, esto de femenino-masculino, que no está directamente relacionado con el sexo biológico. Ahora, sí, el género asignado al nacer se da en relación directa con el sexo biológico. Es decir, cuando hablamos de género asignado al nacer, nace un bebé con útero, ovarios y vulva, se le asigna género femenino, es una mujer. Nace un bebé con penitestículos, es un varón. Ahora, hablemos de construcción social, precisamente porque después, a medida que va creciendo, la persona construye su propia identidad y a partir de que construye su propia identidad, va expresando su género y no necesariamente su expresión de género y su identidad de género coinciden con el género que se le asigna al nacer. ¿Sí? Parece medio rebuscado, pero ahora lo explicamos. Por ahora, la parte de género, ¿se va entendiendo como concepto? Bien, cuando hablamos de diversidad sexual y diversidad de género, no estamos hablando de solamente una cosa, o sea, no es lo mismo la diversidad de género, o no es lo mismo la identidad de género que la orientación sexual, ¿sí? No son lo mismo, vamos a separarlos porque son cosas diferentes. No necesariamente la identidad de género, o sea, la identidad de género no está relacionada con la orientación sexual, eso ténganlo bien en claro, no son lo mismo. La identidad de género es la vivencia que tiene una persona sobre la forma en la que se identifica, según la expresión de género que prefiera, con la que se siente cómodo, con la que se va construyendo. Que puede ser, puede coincidir o no con el género asignado al azar, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de una persona cisgénero, estamos hablando de una persona que su identidad de género coincide con su sexo biológico, con su género asignado al nacer. ¿Qué significa esto? Una mujer que nace con útero, ovarios y vulva, se identifica como mujer, nace con útero, ovarios y vulva. Eso sería una persona cisgénero. O una persona que nace con testículos y pene y se identifica como varón y se le asigna el género masculino al nacer. Eso es una persona cisgénero. Una persona transgénero es esa persona cuya identidad de género no coincide con su sexo biológico o su género asignado al nacer. Ahí es cuando entran, por ejemplo, lo que son las mujeres trans, los varones trans y las personas no binarias. Cuando hablamos de personas no binarias, estamos hablando de personas que no se identifican con la expresión de género masculina ni femenina. Pero dentro de ese no binarismo es un paraguas enorme. Yo ya les aviso por si preguntan. Cuando hablamos del paraguas transgénero, o sea, las personas transgénero no son solamente las personas, los varones trans o las mujeres trans, sino también las personas no binarias, que ese es otro paraguas muy grande. Ahora, cuando hablamos de orientación sexual, estamos hablando de lo que es la atracción física y emocional que se siente hacia otras personas. Cuando hablamos de la heterosexualidad, estamos hablando de una persona que es de género masculino, género femenino, que se siente atraída por personas del género opuesto. Es decir,
soy hombre y me siento atraído por mujeres. Soy mujer y me siento atraída por hombres. Eso es una persona heterosexual, ¿sí? Cuando hablamos de personas homosexuales, estamos hablando de personas que sienten atracción emocional, física, hacia personas de su mismo género. Ahí estamos hablando de las personas gays y lesbianas. Y bueno, está el paraguas de las orientaciones sexuales, que es súper grande. Estos no son los únicos tres que existen. No son los únicos tres que existen, ya les voy avisando, existen muchas otras orientaciones sexuales, pero son las más conocidas. Y la bisexualidad es, que de hecho acá sí está mal, bueno, después lo corrijo, es la atracción hacia uno mismo, escuchen, hacia las personas del mismo género y hacia otros géneros. ¿Sí? Por eso les decía que el paraguas de los géneros también es bastante amplio. Eso como para que ustedes tengan una idea general sobre esta diferencia de identidad de género y orientación sexual. Son cosas diferentes. Eso siempre tenganlo bien presente. No es lo mismo identidad de género que orientación sexual. Bien, y la expresión de género, que también difiere de lo que es la identidad. ¿Por qué? Porque una persona se puede identificar con un género y no necesariamente expresar su género, no necesariamente su expresión de género coincide con las características que se le atribuyen a ese género. ¿Por qué? Porque la expresión de género tiene que ver con no solamente si te gusta el rosa o el azul, sino también por la ropa que usás, la forma en la que uno habla, la forma en la que uno se expresa, la forma en la que uno se vincula, generalmente tiene que ver también con los gustos, y la forma principalmente en la que uno se presenta en su apariencia, en su entorno. ¿Por qué explico esto? Porque, por ejemplo, existen mujeres que se identifican como mujeres, pero su expresión de género tiende a ser masculina. ¿Qué significa esto? Por lo general usan pelo corto, usan ropa más bien considerada masculina, pero se identifican como mujeres. Lo mismo pasa con los hombres. Hay hombres que tienen una expresión de género que tiende a lo femenino o a lo considerado femenino. Les gusta maquillarse, se pintan las uñas, usan vestido o usan pollera, usan tacones y se identifican como hombres, ¿sí? Por eso, la expresión de género es diferente, es un concepto diferente de la identidad de género y es un concepto diferente también de la orientación sexual, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Bien, ahora... Todo esto que nosotros estuvimos viendo, más que nada con respecto al género y la diversidad, y en esto entra también la cuestión de las mujeres en la sociedad y del género femenino, como se entiende el género femenino en la sociedad, hace parte también de lo que es la estructura misma de la sociedad. ¿Por qué? Porque el género también ha sido histórica y culturalmente lo que termina generando o lo que se termina usando, mejor dicho, para generar o para crear jerarquías y discriminar, marginalizar, separar a aquellos grupos que no entran en lo considerado normal o lo considerado correcto. Cuando el género empezó a tomar fuerza en las diferentes culturas, especialmente también según cómo se va entendiendo, más que nada en lo que es la cultura occidental, muy influenciada también por la
la Iglesia Católica, todo lo que tiene que ver con la propiedad privada, a partir de esa aparición de la propiedad privada, que empieza mucho antes en realidad, porque de hecho, cuando estamos hablando del inicio de lo que son lo que es la política, las sociedades y las comunidades, por ejemplo, en la antigua Grecia y en la antigua Roma, eh, las mujeres ni siquiera eran consideradas personas, eran propiedades. Entonces, eso también hace parte de cómo los conceptos de género fueron cambiando a lo largo de la historia y de las culturas. Pero bueno, no sé esto de la familia patriarcal, disculpa. Cuando hablamos de la familia patriarcal, estamos hablando de la idea del hombre a la cabeza de la familia, el hombre como dirigente de la familia, el que es el que decide, el que protege y el que lleva a cabo lo más importante de lo que es la dinámica familiar. Es quien decide, es el que tiene la última palabra, el que determina qué está bien y qué está mal en la familia. También son los varones los que ocupan el ámbito público, es decir, todo lo que tiene que ver con el trabajo, la política, la economía, mientras que las mujeres son encerradas en el ámbito privado, es decir, son relegadas a hacer todo lo que son las tareas de cuidado, crianza de los hijos, el cuidado del hogar, cuidado del marido, cuidado de la familia, de los suegros, etcétera, etcétera. Esto consolida todo lo que tiene que ver con la desigualdad estructural. ¿Por qué? Porque a partir de esta marginación de las mujeres de todo lo que es el ámbito público, y estamos hablando de algo más que tiene que ver con lo cultural e histórico, ya sabemos que hoy por hoy no se da de esta manera, que hoy por hoy generalmente trabajan tanto los hombres como las mujeres para poder mantener un hogar, y que muchas veces cabezas de familia son las mujeres, generalmente cabezas de familia son las mujeres. Disculpen. ¿Qué pasa? A día de hoy todavía se ven las consecuencias de esta jerarquización que se ha hecho durante mucho tiempo, porque existe una desigualdad estructural muy grande en la sociedad, en donde lo principal y lo que más se suele ver es en lo económico, en lo social y en la justicia. Esta desigualdad jerárquica que hay. ¿Por qué? Generalmente en lo económico y en lo social se sigue relegando a las mujeres a, por ejemplo, carreras o tareas que tienen que ver con el cuidado. Todavía sigue esta idea o estas formas o estas frases cuando hablamos o cuando escuchamos de que existen carreras que son de mujeres, carreras que son de hombres, por ejemplo, lo que es la educación, como dígase, los profesorados de primaria y de nivel inicial, son consideradas carreras de mujeres. ¿Por qué? Porque se trata no solamente de una crianza, porque están educando, así es como se ve, no significa que sea así. Esto es, digamos, cómo se entiende a nivel social, ¿sí? O sea, no sale tampoco, no se entiende tampoco como algo por fuera de una tarea de cuidado. Todo lo que tiene que ver con la educación en niveles primarios y nivel inicial. Por eso se siguen considerando carreras de mujeres o carreras femeninas. Es lo mismo que enfermería, ojo, porque enfermería también es considerada una carrera femenina por el tema de que es una carrera que está principalmente orientada al cuidado. Tiene muchísimos ámbitos la enfermería, chicos, pero no es solamente el cuidado, pero el principal enfoque de la enfermería sí es el cuidado y el confort. En fin, volviendo. Esta estructura, esta jerarquización que les estaba hablando,
es lo que genera la doble opresión de las mujeres. ¿Por qué? Y esto es lo que me estaban preguntando sobre la doble opresión. Porque por un lado se discrimina o se la pone en una jerarquía menor a las mujeres por ser mujeres, lo que hace que, entre muchas cosas, por ejemplo, nos cueste más acceder a lugares de poder, como dígase la política, dígase niveles, puestos de empresas altos como gerentes o jefes de puesto y demás. Mientras que y muchas veces teniendo más experiencia y mejor preparación académica que un hombre, mientras que a los varones muchas veces por el hecho de ser varones ya les dan oportunidades que las mujeres no. Hay carreras, de hecho, que como generalmente te dicen cómo pueden ser que sigan estudiando, que le estudie una mujer, que las mujeres son muy emocionales. La jerarquización es crear un sistema vertical en donde existe alguien que está por encima y alguien que está por debajo. Piénsenlo como una pirámide. Siempre piénsenlo como una pirámide. Es vertical. La jerarquización siempre es vertical. Hay alguien que está en la cabeza, que es la persona que tiene más importancia, o el grupo que tiene más importancia, y después hay niveles que están cada vez más abajo. Y la base son los que más abajo están, menos importancia tienen, menos beneficios van a tener, menos derechos tienen cuando estamos hablando de cuestiones sociales. En este caso, cuando hablamos del género, las mujeres estamos en los estratos más bajos. Ok. Gracias. ¿Cómo? Dice que está bien, ahí ya entendí. Bueno. Bien. Esto que yo, bueno, de género, esto de la doble opresión que les explicaba, existe una doble opresión de las mujeres, por el simple hecho de ser mujer, que tiene que ver con el género propiamente dicho, somos consideradas inferiores que los varones, por ende tenemos que subordinarnos a los varones, por el simple hecho de ser mujeres, eso tiene que ver con la opresión de género, y la opresión de clase, que es sobre la explotación en el sistema social, que tiene que ver con la desigualdad social, salarial, el trabajo doméstico no remunerado y las violencias. Y las violencias, no solamente, acá puse lo más, lo que está como más evidente, pero la violencia no se da solamente con el acoso, con la violencia física, en los femicidios, sino también, por ejemplo, en frases que se pueden tomar como un chiste, porque los chistes también, cuando son malintencionados, son formas de normalizar actitudes que siguen fomentando la violencia hacia cualquier grupo vulnerabilizado. En este caso estamos hablando de las mujeres, pero también se puede hablar de la comunidad LGBT, que ahí entramos en todo el tema de homofobia. Pero hasta ahí, ¿se entiende la parte de la doble opresión de las mujeres? Sí, sí se entiende. Bien. Si lo quieren poner en otro ejemplo a esto de la doble opresión de las mujeres, principalmente la de género es por el simple hecho de ser mujeres, son inferiores a los hombres. Esa sería la opresión de género, por el género. Y en el caso de la clase se ve principalmente en todo lo que tiene que ver la relegación de la mujer a el trabajo doméstico, que suele ser no remunerado, es decir, esto de la crianza de los hijos, el cuidado del hogar, la mantención del hogar, y la desigualdad salarial. Que esto se da porque muchas veces la mujer no puede trabajar por tener que quedarse realizando las tareas de cuidado, o también porque en tanto el hecho de ser mujer no se le dan las mismas oportunidades que a los hombres. Aparte, si hay hijos, por lo general, quien actúa como cuidadora primaria es la mujer, es la madre. Entonces,
muchas veces tienen que tienen que pedir días de trabajo porque el hijo está enfermo, tienen que pedir salir más temprano, entonces, o pedir un día de trabajo porque tienen reunión con los docentes, tienen que llevarlo al médico. O sea, ese tipo de cosas, cuando se encarga únicamente la mujer en una estructura familiar, o únicamente la madre, también hacen parte de lo que es la explotación en el sistema social a la mujer por el simple hecho de ser mujer. Ahora, dentro de esa jerarquización, de esa discriminación que existe en una sociedad, está lo que es la homofobia, que hace parte también de un sistema de opresión. Cuando hablamos de sistema de opresión, estamos hablando siempre de estructuras sociales que hacen que un grupo en una sociedad sean discriminados y marginalizados por una característica o una varias características que tienen. O sea, son discriminados, marginalizados por esas características que tienen. En este caso, cuando hablamos de la homofobia, estamos hablando de que se discrimina, se marginaliza a toda persona que sea parte de la comunidad LGBT. Que tiene que ver con lo mismo que con, o sea, cuando hablamos, es muy similar a cuando hablamos de misoginia o machismo. Estado de actitudes hostiles que se tienen hacia ese grupo que es marginalizado, que es discriminado. ¿Sí? Bien. ¿Por qué es? Esto sí. Cuando hablamos, ¿por qué son sistemas de opresión? Esto de la doble opresión de las mujeres también es un sistema de opresión. Porque existen diferentes tipos o diferentes formas en las que se discrimina, o diferentes lugares en los que se discrimina a estos grupos. Y eso también hace parte de la accesibilidad que tiene esta parte de la población a los derechos que les competen por el simple hecho de ser personas. En cuanto a lo cultural, las normas sociales, por ejemplo, a ver, esto de que a las mujeres trans se les rechace de un trabajo por el simple hecho de ser mujeres trans. Que de hecho eso hace que la comunidad, las mujeres trans, tengan un promedio de vida aproximadamente de 35 a 40 años, precisamente porque no pueden acceder al mercado laboral porque son mujeres trans. ¿Entienden? La personal internalizada es este rechazo que puede sentir una persona hacia sí misma, hacia su identidad de género, hacia su orientación sexual, debido a la sociedad, a cómo la sociedad le enseña a esta persona que tiene que ver o tratar a la gente como esa persona. Lo interpersonal tiene que ver con la forma en la que se vincula. Muchas veces la comunidad LGBT suele vincularse principalmente entre sí por el simple hecho de las violencias que sufren. Y lo institucional es lo que yo les decía sobre el acceso a la salud, a la educación, la facilidad con la que una persona puede acceder o no a diferentes instituciones y cómo estas instituciones también los reciben. ¿Sí? Cuando hablamos, lo que yo les decía, cuando hablamos de sistemas de opresión, estamos hablando de estructuras jerárquicas que hacen que aquellas personas que están en la base de esa jerarquía sean quienes menos derechos tienen o quienes peor son tratadas. Bueno, y para, digamos, concluir con todo lo que explicamos, ¿por qué es necesaria la perspectiva de salud, la perspectiva de género en la salud? Principalmente porque como profesionales de la salud nosotros tenemos el deber de garantizarle a todas las personas atención en salud. ¿Qué nos permite la perspectiva de género? No encasillarnos en estereotipos, no quedarnos con ideas erróneas sobre una persona sencillamente por su orientación sexual o por su identidad de género, o por
situaciones que vive, nos permite no encasillar a una persona solamente en eso, en su género, en su identidad, en su sexualidad, y nos permite abrir a las diferentes situaciones que se dan también debido a a su contexto en sí, no solamente a. Evita lo que es la iatrogenia, que es el daño causado por el sistema de salud. Y también la perspectiva es una herramienta que a nosotros nos permite dar una atención integral, equitativa y por sobre todo respetuosa. Aún hoy en día hace falta mucho lo que es la perspectiva de género en el ámbito de la salud. Por eso es importante tener muy en cuenta esto para poder ser respetuosos con las personas con las que nosotros nos vamos a estar relacionando, a las personas con las que nosotros vamos a estar atendiendo, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda, alguna consulta, algún concepto que quieran que retome? Así lo vuelvo a explicar. No, mira, recién te mandé mensajes hace un rato que venía en el cole y no venía escuchando muy bien. ¿Me escuchás? Sí, escucho. Yo no, lo que me queda duda es el tema de para qué sirven los 3 niveles de lo anterior. ¿Los 3 niveles de la familia? Sí. Bien. Sí. El tema de los 3 niveles es una forma de analizar la familia que a nosotros lo que principalmente para lo que nos sirve es para entender a la familia de una forma integral, no solamente como un concepto encasillado, o no solamente como un grupo de relaciones y vínculos, sino también nos permite ubicar todo lo que es a la familia en lo histórico, lo cultural y lo social, y cómo son las dinámicas de la familia. Estos 3 análisis que hay, estos 3 niveles de análisis de la familia nos permiten principalmente eso. Principalmente para todo lo que tiene que ver con entender y comprender el contexto familiar, lo que a nosotros a su vez nos va a permitir poder desarrollar estrategias para una atención más integral y completa del sujeto de atención que estamos atendiendo. Listo, re bien. Bien, ¿alguna otra duda, consulta sobre los temas? De todas formas, chicos, voy a pasar este Power, así se pueden orientar, y en breve vamos a ver si también se puede subir la clase para que lo tengan ya para estos días, antes de mañana, espero que ya lo podamos tener subido, para